¿Qué tal amigos de nuestro canal de YouTube? En el mes de abril la institución educativa Las Marías del municipio de Olaya Herrera Galiño realiza la segunda feria de la lectoescritura, leyendo y viendo a García Márquez, 50 años de la publicación de 100 años de soledad. Proyecto de aula año escolar 2017 con el lema Mundos reales y fantásticos con macondos imaginarios en los territorios pacíficos. El sentido de territorios pacíficos hace referencia tanto al territorio del Pacífico nariñense y en ese sentido se toma como sustantivo, pero también en el contexto del llamado conflicto como adjetivo. Y en este sentido el diccionario Larousse 2011 dice que es el que ama la paz, hombre pacífico, así como la persona que es tranquila y que está en paz. Es decir, nuestro sueño de que vivamos en un país pacífico. Este año se celebra los 50 años de la primera publicación de 100 años de soledad del Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Acontecimiento que no debe pasar desapercibido en el contexto de la celebración del Día del Idioma con la realización de la segunda Feria Institucional de la Lectoescritura. Este espacio busca generar nuevas habilidades y competencias lectoescritoras, creando espacios para ello. Por eso nos basamos en los siguientes argumentos a favor de este evento. El proyecto se plantea desde varios horizontes. La celebración de los 50 años de la publicación de la obra de García Márquez, junto con la celebración del Día del Idioma. En el proyecto de lectura del año 2015 de la institución educativa Las Marías, se proponía destacar dos personajes importantes, Miguel de Cervantes Saavedra y nuestro Premio Nobel de Literatura. Cada vez más se hace necesario el mejorar los procesos de la competencia lectoescritora. Este año el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de Save the Children, publicará también el libro Las Marías, y este es un motivo más para que dediquemos todo nuestro empeño a la segunda feria de la lectoescritura en la institución educativa Las Marías. Por eso esta feria se propone como objetivo general celebrar el Día del Idioma a través de las actividades de la segunda feria de lectoescritura de la institución educativa Las Marías, con espacios para la lectura y la escritura propiciados por los docentes, estudiantes y padres de familia. Para llevar a cabo esta meta, nos hemos propuesto tres objetivos específicos. El primero lo hemos denominado Mentideros para la lectura, que se trata de crear espacios de lectura en torno a la obra de García Márquez, especialmente de 100 años de soledad y de El coronel no tiene quien le escriba. El segundo lo hemos titulado Rincón para la escritura. Se trata de organizar y montar estrategias que fomenten la escritura a partir de lo cotidiano del territorio afro, el río, la institución educativa, el potrillo, las medidas locales, los relatos orales como la tunda, el viviel, las iglesias, los versos en torno a la creatividad y la imaginación. Y el tercer objetivo, la socialización de los mejores trabajos, la de Facebook de la institución, Blogger, YouTube, iVoox u otras páginas que permitan el publicar audios en la web 2.0. Por eso hemos querido también en esta oportunidad forjar algunos términos claves, y ellos son: el primero, feria. El vocablo feria proviene del latín feriam, que se puede traducir día de fiesta. El diccionario Larousse señala en su primera acepción que se trata del mercado generalmente anual que se celebra en un lugar público y días señalados y fiestas que se celebran con tal ocasión. En esta misma fuente
se indica que es un conjunto de puestos o barracones de diversión que con ocasión de determinadas fiestas se montan en las poblaciones. El segundo término es ¿qué es la lectura? Leer no solo es identificar un repertorio de signos que conforman un alfabeto y poder agruparlo en sílabas, palabras y frases. Leer no es únicamente vocalizar esas letras, leer es mucho más. Leer es comprender, interpretar, descubrir y disfrutar. Esta parte la hemos citado de una ponencia del Congreso Mundial de Lectoescritura que se realizó en el año 2000. Es bueno resaltar los 4 verbos que se proponen en la cita anterior. La primera tarea es orientada a la comprensión, lo que indica el manejo de los elementos semánticos y sintácticos. La segunda, interpretar. Paul Ricoeur dice, comillas, donde un hombre sueña, profetiza o poetiza, otro se levanta para interpretar. Cerramos comillas. Los textos revelan mundos reales e imaginarios. Y finalmente, la lectura tiene que ser un gusto, una fiesta, una alegría. Escribir. Aquí ciertamente no vamos a tomar una posición epistemológica. Aprender a escribir es aprender a organizar ciertos movimientos que nos permiten reproducir un modelo. Es el efecto de hacer confluir dos actividades, una de tipo visual, que nos llevará a la identificación del modelo, y otra psicomotriz, que nos permitirá la realización de la forma. La evolución de la actividad gráfica va desde el aprendizaje voluntario hacia la automatización de una realización libre en la que el pensamiento se expresa de modo directo por la inscripción, también tomado del Congreso Mundial de Lectoescritura del año 2000. Y finalmente también una palabra sobre lectoescritura. No se trata aquí, como les decía anteriormente, de hacer una aproximación epistemológica, simplemente una acotación a tener en cuenta especialmente por los docentes y los padres de familia. En todo momento partimos de la premisa de que la generalidad de los niños en la etapa de educación infantil se encuentran en el momento óptimo para iniciar el aprendizaje de la lectoescritura. En este aprendizaje deben confluir de forma coherente, ordenada y útil todas las actividades que forman parte del mundo del niño. La lectoescritura abre todas las posibilidades a los futuros aprendizajes. Este hecho apoya el inicio de su aprendizaje en la etapa de educación infantil. Apreciados estudiantes de la institución educativa Las Marías, no olviden, la lectura es la inteligencia, lo que el ejercicio es al cuerpo. 28 de abril de 2017, segunda feria de la lectoescritura. Infórmate y participa de las diversas actividades de esta feria.